Dentro de las funciones de búsqueda de referencia, hay una serie de funciones que van a ir buscando valores específicos dentro de una serie de datos que nosotros podamos disponer. Estas funciones, que son bastante específicas, van a tener el objetivo de poder ir relacionándose entre ellas para poder obtener de manera dinámica determinados valores que están registrados. Por ejemplo, en determinado momento me podría interesar conocer cuál es la columna o la fila o la celda que ha seleccionado el usuario que está trabajando con el sistema. En otro momento me podría interesar conocer otras cuestiones, como puede ser la información de una celda específica, pero no de la celda A3 o A4, sino el contenido, es decir, el dato de la celda que ha seleccionado el usuario en un momento determinado. Entonces, esas informaciones, como decíamos, se van a obtener de forma dinámica, no van a estar representados por un valor conocido de antemano, sino que van a depender de acciones del usuario, de resultados de otras operaciones, etc. Y a través de determinadas funciones de búsqueda de referencia, como las que vamos a ver ahora, y luego a través de un ejemplo, podemos obtener los valores que necesitamos para resolver problemas que puedan tener que ver con cálculo, con presentación de información, con obtención de datos, etc. Vamos a enumerar algunas de ellas. La primera que vamos a hacer referencia es la función denominada columna, cuyo argumento es una referencia. En general, esta función se va a utilizar para poder conocer cuál es el número de determinada columna. Excel tiene internamente una lógica donde las columnas las numera de izquierda a derecha y les da el valor que corresponde. Así, por ejemplo, la columna A va a ser siempre la columna 1, la columna B va a ser siempre la columna 2 y así sucesivamente. Esto permite al sistema de Excel encontrar, como decíamos recién, referencias dinámicas dentro de las diferentes columnas al otorgarle un número. Ya vamos a ver en la práctica una aplicación de esto. Una función muy similar, pero en este caso no referida a las columnas, sino referida a las filas, es la que sigue, es decir, fila cuyo argumento es referencia. De igual manera, podemos en determinado momento conocer cuál es la fila a partir de darle como argumento al sistema la referencia a la que estamos direccionando. Por ejemplo, podríamos insertar la función fila, seleccionar una celda de la fila número 28 y el resultado que va a devolver esa función va a ser el 28. Ya vamos a ver también cuándo puede ser útil. Otras dos funciones que tienen que ver más con la posibilidad de insertar determinados datos, pero con menor dinamismo que la anterior, son las funciones de hipervínculo e info. La función de hipervínculo nos permite insertar un vínculo a otros archivos dentro de la computadora o bien a referencias externas como puede ser una página web, dando como argumento también el nombre de ese hipervínculo. Por ejemplo, podríamos insertar un hipervínculo a un archivo, pero que el nombre que se vea en la celda no sea la ruta a ese archivo como directorio, sino que sea un nombre que diga el nombre del archivo. Por ejemplo, resultados del periodo, por ejemplo, ventas, por ejemplo, clientes, etc. Finalmente, la función info devuelve a través de el argumento de tipo de información que de forma predeterminada prevé la función cierta información referida al sistema o al archivo con el que estamos trabajando. Por ejemplo, a través de la función info podríamos conocer la ruta del archivo en la cual estamos trabajando o, por ejemplo, de otra forma conocer
el sistema operativo en el cual lo estamos haciendo. Como ven ustedes, información variada que tiene que ver con una función bastante especial. Existen 3 funciones más que van a ser de búsqueda de referencia también. La primera de ellas es la función dirección, cuyos argumentos son fila y columna. ¿Cuál es la utilidad de la función dirección? Poder conocer en formato de texto cuál es la referencia a determinada celda. Por ejemplo, yo podría establecer como dirección la celda A28 y saber que allí hay un valor, pero no me interesa el valor de la celda A28 en el momento en que estoy insertando esta función, sino que me interesa conocer la dirección de esa celda, es decir, el conjunto de columna y fila a la cual hace referencia. Esto es muy útil para definir de forma indirecta cuál es la información contenida en una celda a través de operaciones dinámicas. Ya vamos a ver un ejemplo referido a ello. Una segunda función es la función indirecto, que recibe como argumento en formato de texto una referencia a una celda y devuelve el valor que tiene esa celda en cuestión. Las dos funciones que mencionamos, la función de dirección e indirecto, trabajan en forma conjunta para poder devolver de manera dinámica el valor de determinada celda. Ya vamos a ver también cuándo es útil esta situación. Finalmente, aparece una última función que es celda y cuyo argumento es tipo de información. ¿Qué va a devolver la función celda como resultado? Va a devolver información de determinada celda a la que estamos haciendo referencia en función del tipo de información que le solicitemos. Por ejemplo, si se trata de la fila, si se trata de la columna, si se trata de los datos, etc. Es muy útil la función celda cuando queremos conocer información en forma dinámica del lugar en donde está posicionado el usuario. Es decir, que el resultado de la función celda siempre va a estar condicionado a la posición del cursor específica dentro de la tabla de Excel. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta función. En general, las funciones de búsqueda de referencia dinámicas a las que nos venimos referenciando son útiles cuando trabajan en conjunto. Vamos a ver a continuación un ejemplo donde justamente lo que vamos a buscar es poder combinar dichas funciones para llegar a los resultados que nos interesan. Supongamos nuevamente que tenemos un listado de ventas con el detalle de los clientes, de el precio de cada unidad vendida, del monto total de la operación y otra información que puede ser útil, ¿no? Y supongamos que a partir de la información que tenemos en este listado de ventas, queremos obtener la impresión de un comprobante. ¿Está? Y cuando decimos de un comprobante, ese comprobante se va a alimentar de alguna de las filas de esta tabla. Sería muy engorroso tener que construir para cada una de las filas un cuadradito referido al comprobante. Entonces, lo que vamos a buscar es poder encontrar a través de funciones de búsqueda y referencia cuál es la fila en la cual está posicionado el usuario, y el mismo usuario, a través de una operación muy rápida, va a poder trasladar sin necesidad de escribir nada todos los datos de una de estas filas a este espacio que en este momento está vacío, que corresponde a la impresión del comprobante. Veamos a continuación cómo realizar esa operación. Lo primero que vamos a hacer es valernos de un rango de datos auxiliar que hemos titulado aquí
dentro de las filas 21 a 26 como información de la boleta. Pensemos que lo que queremos hacer aquí es que toda la información que se defina en este rango auxiliar sea información que dependa del lugar donde está posicionado el usuario. Es decir, si yo me posiciono en la boleta de Josefina García, quiero que el sistema de manera automática detecte que estoy posicionado allí y me traiga toda la información de la boleta de Josefina García. Lo primero que tenemos que hacer entonces es confeccionar todas estas celdas auxiliares, todo este rango de celdas auxiliares para que ello suceda. Lo primero que debo conocer es cuáles son las columnas de información que me interesa para completar mi comprobante a imprimir. Las columnas que me van a interesar a mí son las de fecha, número de factura, como ven, es decir, la columna A y la columna B, la de código de cliente, es decir, la columna C, la definición del cliente propiamente dicho, porque yo quiero que al imprimir la boleta se lea quién es el cliente, el monto total de la operación, es decir, la columna G, y finalmente un código que va a ser la base para armar un código de barra. Ya vamos a explicar cómo. Quiere decir, en definitiva, que yo necesito las columnas A, B, C, D, G y H. Bien, entonces, como decíamos en la explicación previa, Excel identifica las columnas a través de una numeración del 1 al infinito de izquierda a derecha, donde le va a dar el 1 a la columna A y así sucesivamente. Una función que me permite a mí conocer de qué columna se trata determinado dato que quiero buscar es la función columna. Voy a insertar en mi celda E21 la función columna y como argumento de la función lo que voy a hacer es ir seleccionando cada uno de los encabezados de columna, es decir, el título. Entonces, por ejemplo, voy a escribir columna, voy a seleccionar la celda A3 correspondiente al nombre del campo fecha y voy a cerrar. Veamos el resultado. Doy Enter y como podemos observar, la función columna pasando como argumento la celda A3 me ha arrojado la columna 1, que como podemos observar coincide, como decíamos, con la columna A. Luego vamos a hacer lo mismo para cada uno de los restantes casos. Vamos a seleccionar columna para el número de factura. Vamos a insertar la función de columna para el código de cliente, para el cliente también, y así sucesivamente para monto y para código de barra también, ¿no? De esta manera yo ya tengo identificado en mi listado auxiliar el número de columna que voy a necesitar luego para poder armar la referencia dinámica e imprimir la boleta que necesite. ¿Qué es lo que necesito a continuación? Conocer la fila. ¿Qué me va a indicar la fila? Veamos lo siguiente. Cada una de las filas representa en nuestro listado un comprobante diferente. Lo que yo quiero conocer en este campo auxiliar de fila es en qué fila está posicionado el usuario, porque es esa la forma en la que voy a indicarle al sistema que me imprima la boleta para ese registro. ¿Cómo voy a hacer esto? Insertando la función celda. Voy a escribir igual celda. Recordemos que la función celda va a devolver la información que nosotros le solicitamos de forma dinámica de la celda en la cual está posicionado el cursor. Para ello entonces escribo la función celda y como ven el sistema me ofrece cuál es la información dinámica que me puede mostrar. Como ven ustedes también aquí aparece la información de fila. Sencillamente le voy a dar doble clic a fila. Como ven, la función queda escrita de la siguiente forma, como celda y entre paréntesis fila, y le voy a dar Enter.
Como pueden observar ustedes, cuando le he dado Enter a la función, el resultado es 21. ¿Por qué es 21? Porque estoy posicionado en la celda 21, como también se puede observar aquí en el espacio de las filas. ¿Está? Esta misma información la voy a copiar para todas las demás informaciones, es decir, para fecha, número de factura, etcétera, etcétera. Le voy a indicar al sistema que me interesa la fila en la cual está posicionado el usuario. Ahora bien, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me posiciono, por ejemplo, en la fila número 7? El sistema, como podemos observar, no actualiza de manera automática el número de fila en la que estoy posicionado dentro del rango auxiliar. ¿Cómo tengo que hacer para que lo actualice? Sencillamente oprimo la tecla F9. Cuando oprimo la tecla F9, fíjense que automáticamente el sistema me corrige el número de fila y me muestra la fila en la que estoy parado. Esta operación la podría repetir la cantidad de veces que quisiera y sencillamente dando clic, oprimiendo F9 me va a actualizar el valor de la fila. Fíjense, en este caso estoy posicionado en lo que es la fila número 12. Bien, ahora que fíjense ustedes que ahora yo ya sé para cada uno de los valores, por ejemplo, fecha, número de factura, código de cliente, etcétera, cuál es la columna en la cual está la información y cuál es la fila. De modo que yo sé que la fecha que a mí me interesa, o por ejemplo, el nombre del cliente que a mí me interesa está en la columna 4 y en la fila 12. Quiere decir que mi columna 4 es la D y mi fila 12 es Juan Alberdi. ¿Está? Entonces, ya teniendo esa referencia, necesito insertar dos funciones más que me van a permitir traer el valor de Juan Alberdi, del código de cliente 594, de la fecha 9 del 5 de 2020, es decir, toda la información de la fila número 12. ¿Está? Fíjense, entonces yo con el valor de la columna y de la fila ya puedo traer esa información. ¿Cómo hago para traer esa información? Debo utilizar las dos funciones que mencionábamos recién. La función de dirección, que me convierte en texto una referencia a una celda, y la función de indirecto, que me trae justamente los valores de esa dirección. Entonces, en la celda G21 voy a escribir dirección. Y como ven ustedes, los argumentos que debo insertar son justamente los argumentos de fila y de columna. El argumento fila está compuesto por mi columna F adyacente y el argumento columna está compuesto por mi columna E adyacente. Como pueden ver, aquí radica la utilidad de tener identificada la fila a través de donde está posicionado el usuario y la columna a través del número de columna. Pues la función de dirección me va a pedir la columna a través del número. Esto sucede habitualmente en Excel cuando hay referencias a columnas. Le doy Enter y como vemos el resultado de la función dirección es A21. Como ven, en un formato de texto tenemos la referencia a una fila determinada. ¿Por qué es A21? Porque en el momento en que inserté la función estoy posicionado en la fila 21. Ya vamos a ver cuando nos movamos nuevamente qué es lo que sucede. Fíjense, me voy a posicionar nuevamente en la fila de Juan Alberdi, que es la fila F12, y voy a oprimir F9. Cuando le doy a F9, fíjense que el sistema automáticamente me convierte mi fórmula de dirección a A12, B12, C12, etc. ¿Qué implica esto? Que en el valor A12 voy a tener la fecha del comprobante que a mí me interesa. Veamos si esto efectivamente es así. Me voy a A12 y efectivamente está la fecha. El número de factura, según lo que hemos construido, es la dirección B12. Veamos si esto es así. Me voy a B12 y como podemos observar está el número de factura. Así comprobamos cada uno de los datos, de los cuales no vamos a tener problema. Finalmente, ¿qué es lo que me resta saber? Yo ya sé que
mi usuario está posicionado en el comprobante de la fila 12 que corresponde a Juan Alberdi. También, a través de la fórmula de dirección, he podido traer en formato texto cuáles son las diferentes celdas donde está la información que a mí me interesa. ¿Qué me resta hacer? Simplemente extraer esa información. ¿Cómo extraigo esa información? Y esto también va a ser dinámico, como vamos a comprobar, a través de la función indirecto. ¿Qué hace la función indirecto? Sencillamente, toma el formato de texto de una dirección y lo convierte a la información que tiene contenida dentro de esa dirección específica, es decir, esa celda específica. Y eso lo hace de manera dinámica. Vamos a ir entonces a la celda H21 y vamos a insertar la función indirecto. Como pueden observar ustedes, la función indirecto me va a pedir como argumento una referencia que significa una dirección, en este caso con formato de texto. Voy a seleccionar como indirecto que me traiga el valor de A12, de B12, etcétera, etcétera. Cierro esa función, la copio hacia todas las filas adyacentes y ahora me voy a posicionar en Juan Alberdi para ver si efectivamente funciona esta función indirecto. Me posiciono en Juan Alberdi de la fila 12, le doy a F9 y como ven ustedes se me actualizan todos los valores referidos a el comprobante de Juan Alberdi. Como pueden ver, la fecha efectivamente de A12 es 9 del 5 de 2020. La fecha, el número de factura ubicado en B12 es efectivamente el 569. El código de cliente, en este caso definido como número, es que se corresponde a la celda C12, es efectivamente el 594 que podemos observar aquí. El cliente es Juan Alberdi, como podemos observar aquí. En relación a el monto de la operación es 10.887, que se corresponde a la celda G12, lo cual podemos comprobar también. Y finalmente el código de barra va a ser el ubicado en la celda H12, como podemos comprobar aquí. De igual manera, si nos posicionáramos, por ejemplo, en el comprobante de Josefina García, es decir, en la fila número 6 y oprimiéramos F9 nuevamente. Fíjense qué sucede con todos los valores. El cliente es Josefina García, la operación es de 9.072 pesos y así para cada uno de los datos. Como vemos, de esta manera el sistema, a través de las funciones de búsqueda de referencia y utilizando F9 para actualizar la posición del cursor, nos permite de manera dinámica traer toda la información de un comprobante. ¿Qué nos resta? Vamos a movernos hacia la derecha en nuestra hoja de cálculo y lo que vamos a hacer es insertar en cada uno de los espacios dispuestos para este comprobante los valores que hemos traído. Lo primero que vamos a tener en el comprobante de venta es el nombre del cliente. Fíjense que dice señor o señora. Para ello escribimos igual y seleccionamos la celda donde está el nombre del cliente y damos enter. En relación a la fecha escribimos igual y seleccionamos la fecha del comprobante. En relación a el número de comprobante igual y seleccionamos el número de comprobante y así sucesivamente para cada uno de las celdas en cuestión. Y finalmente seleccionamos el monto y damos enter. Como pueden ver ustedes, y vamos a dejar el código de barra para el final, para cada uno de los valores que hemos insertado, vamos a tener conformado nuestra comprobante. Vamos a ver aquí cómo queda entonces el resultado de esta operación. Bien, como pueden observar allí, entonces tenemos todo nuestro listado de ventas y el comprobante que queremos imprimir. Entonces, supongamos que queremos imprimir el comprobante de Josefina García.
nos posicionamos en la fila 6, oprimimos F9 y como ven automáticamente todo el comprobante actualiza en este caso su valor. ¿Está? De igual manera, si nos posicionamos en el cliente Hugo San Martín en la fila 8 y oprimimos F9, todo el comprobante actualiza su valor. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a insertar en esta celda que se corresponde a el rango de la J a la N y se corresponde a las filas 9 y 10, es decir, hemos redimensionado a través de combinar y centrar todas estas celdas, vamos a insertar lo que se corresponde al código de barra. Para eso vamos a dar igual y vamos a seleccionar entonces la celda que nos faltaba seleccionar, que era la del código de barra. La seleccionamos y le damos Enter. Como podemos observar, al momento de seleccionar el código de barra, el sistema me genera efectivamente un código de barra para ser leído mediante lector de láser. Esto es muy sencillo. Se trata de una celda como cualquier otra, a la cual lo único que hemos hecho fue modificarle la fuente con la cual está generada. Y en vez de estar generada con una fuente Arial o Times New Roman, que son las más comunes, o cualquier otra fuente de letra, seleccionamos la fuente Free 3 of 9 o 3 de 9, que es una fuente estándar de código de barra. Nosotros con esta fuente y con un lector láser podríamos leer cualquier número como si lo estuviésemos insertando a mano con un teclado numérico. Esto puede significar, por ejemplo, para la lectura de comprobantes de ventas, para la lectura de códigos de artículos, etcétera, etcétera, una solución muy práctica. Los códigos de barra se deben construir siempre a través de una serie de números que van a ser los que el sistema lea. ¿Está? Entonces, de esa forma, nosotros cualquier valor que tuviéramos como código podríamos convertirlo entonces en un código de barra. Vamos entonces finalmente a mostrar ya con el código de barra insertado cuál es el resultado de seleccionar cualquier otro comprobante y oprimir F9. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el comprobante de remedios de escalada que se ubica en la fila 11 y le vamos a dar F9. Como vemos, el comprobante de remedios escalada trae todos los valores correspondientes y además su propio código de barra. Esto podría a nosotros permitirnos un sistema muy básico pero práctico de impresión de todo tipo de comprobantes, incorporando también un código de barra.